Imagina un diluvio sobre toda la tierra, olas infernales golpeando de un lado a otro, aplastando cada estructura, llevándose a todos los seres vivos hasta que no quede tierra seca ni vida que pueda perdurar. Este es el mundo en el que fuiste arrojado, no es el mundo de Noé solamente. Las olas son el estrés, la ansiedad, de la indecisión, de no saber qué camino tomar, en qué confiar, arriba y abajo, frío y calor, agitándose constantemente de un lado a otro, succionando la vida dentro de ti. El secreto que debes saber es que se trata de aguas verdaderamente tranquilas. Se llaman las aguas de Noé, porque su energía puede ser aprovechada para lograr la verdadera serenidad. Noé, Noah significa tranquilidad. Y es eso lo que hay que hacer. Lo mismo que hizo Noah, construir un arca. Arca en hebreo es Teiba, significa una palabra. Tu arca será las palabras de la Torá, de la plegaria, de las mitzvot y de las buenas obras. Cuando las olas rujan, ya sea desde afuera o desde adentro de tu propio corazón, dirige tu poder, tus fuerzas hacia esas palabras armoniosas. Y en lugar de ahogarte con todo lo demás, deja que esa energía cruda de las poderosas aguas te lleve hacia arriba a un mundo sereno, al que nunca podría llegar si no fuera por este diluvio. La sección de esta semana se llama Noah y relata uno de los incidentes más conocidos de la historia de Noé y el diluvio. Y además del simple significado de la narrativa, esta historia también se puede interpretar como una alegoría mística que transmite un poderoso mensaje de esperanza y aliento para aquellos cuya lucha por ganarse el sustento amenaza con interferir en sus actividades espirituales. Decime si esto no te suena conocido. Cualquier semejante, semejanza en la vida real no es mera coincidencia. Está escrito por el rey Salomón en el Cantar de los Cantares 8:7. Muchas aguas no podrán apagar el amor, y los ríos no lo ahogarán. Y si una persona diera toda la riqueza de su casa por amor, sería totalmente despreciada. ¿Qué quiere decir esto que dice el rey Salomón? ¿Y cómo se relaciona con el diluvio y la para allá de Noah? Vamos a estudiar. La frase, muchas aguas no podrían apagar el amor, es una referencia a Mei Noah, las aguas de Noé, el diluvio, es llamado las aguas de Noé. Y el amor inextinguible es el amor innato de un alma hacia Dios, de la cual el amor del versículo anterior a este del Cantar de los Cantares, que sería en el 8:6, dice, sus carbones son carbones de fuego, una llama poderosa, porque justamente como una llama, la naturaleza misma del alma es alcanzar constantemente hacia arriba. La llama trata de escaparse de su mecha, de lo que la mantiene encendida, porque su naturaleza, como la del alma, es volver al uno, volver al infinito mismo. Ese anhelo es lo natural. Si no sentimos eso en la vida cotidiana, algo está pasando, no estamos sintiendo al alma en su verdadera naturaleza, porque como una llama la naturaleza misma de un alma, ¿sí? Es tratar de saltar, separarse de sus amarramientos físicos y reunirse con su fuente celestial. Entonces, si uno interpreta de esta manera el versículo, ¿qué nos está diciendo? Que incluso todas las aguas del gran diluvio
serían incapaces de apagar la llama del amor natural que una persona debería sentir y debería tener por Dios. Sin embargo, esto es más que un lenguaje lindo, florido, colorido, porque las muchas aguas del diluvio simbolizan todas las luchas de uno por ganarse el sustento, con la preocupación, todo, liquidación por aquí, estrategia por allá, marketing por acá, y no es solamente las herramientas que usamos para tratar de conseguir el sustento, es la preocupación interior en la mente de uno, y que a uno lo abruma mucho. A veces hasta nos quedamos en la noche después de trabajar pensando en el trabajo y en asuntos mundanos en general, trámites que tenemos que hacer, problemas cotidianos. Y como cualquiera que trabaje para ganarse la vida lo sabe muy bien, puede hacer que una persona sienta que se está ahogando, Dios libre. Existe el peligro de que la preocupación por el propio sustento puede hacer que uno pierda de vista lo que es verdaderamente importante: servir a Dios y el esfuerzo por apegarse a Él, que es lo que el alma apenas la metieron en un cuerpo físico, ya está buscando la manera de escaparse. No quiere estar encerrada. Son como los niños al principio. No los podés encerrar. Querés encerrarlos, sacarles todo tipo de diversión, van a buscar creativamente divertirse hasta con los peligros de la casa. Por eso, porque el niño está más cercano, en contacto con su ser verdadero, con su alma, y se asemeja mucho. Son íntegros, son ingenuos, tienen verdad, son espontáneos, transparentes. Y bueno, cuando va creciendo, va perdiendo y se va alejando. ¿Por qué? Porque está muy pendiente de las preocupaciones que lo van amargando y se va creando como un sistema defensivo, un avatar, una personalidad que se vuelve áspera a las cosas espirituales, a los demás, a los sentimientos ajenos. Se pierde la inocencia. Sin embargo, el alma se origina del cielo, por decirlo así, libre de las distracciones de este mundo físico. ¿Viste? Cuando uno va en avión uno mira por la ventanilla y ve el territorio que acaba de dejar, donde están todas sus preocupaciones. Y ocupa muy poco en el mapa. Lo ve muy chiquito, ya ni siquiera se ven los problemas. Todo es hormiguitas caminando. Y uno se siente ahí que está por arriba. Y esa sensación en verdad es auténtica. Se puede adquirir cotidianamente, porque esa es la naturaleza del alma realmente. Por eso siempre se lo compara con cielo es espiritual, tierra mundano. Mientras más cercano a tierra, más problemas; mientras más lejano a la tierra, más uno se siente libre de esos problemas. Entonces, cuando el alma estaba sin distracciones, ¿qué hacía? ¿Cuál era su ocupación? El deleite en el resplandor de la presencia divina. Y estaba unida con el infinito mismo. Y a la luz de esto uno se puede preguntar por qué el alma tuvo que nacer en este lamentable reino, ¿no? ¿No hubiera sido mejor quedarse donde estaba? La respuesta es que, así como una persona a veces revela fuerzas latentes cuando se enfrenta a la adversidad, Hashem consideró oportuno enviar al alma a este mundo material para que, al superar los desafíos que se te vayan presentando, se desarrolle espiritualmente en una medida mucho mayor de lo que hubiese sido posible de otro modo. El alma gana algo con esto. Y en este contexto, el versículo del Cantar de los Cantares que estamos estudiando nos asegura que tenemos una verdadera oportunidad de luchar. Incluso las aparentes abrumadoras aguas de este mundo y sus preocupaciones materiales no pueden extinguir el ardiente amor a Hashem que un alma poseía antes de ser sumergida en esta existencia. Por el contrario, a través del crisol de la vida mundana, el alma alcanza un nivel aún más alto de espiritualidad. Y esto es lo que vamos a desarrollar ahora.
Las muchas aguas del diluvio se llaman las aguas de Noé, no solo porque Noé fue el protagonista de la narrativa del diluvio, como cuando le ponen a un medicamento el nombre del que lo descubrió, sino por la connotación de la frase. La palabra hebrea para Noé, Noah, denota el tipo de descanso satisfactorio que uno experimenta después de un arduo día de trabajo. Y está relacionado con la palabra hebrea Shabbat. Shabbat en el Targum Onkelos, que el Targum Onkelos, en la versión del Humash del Pentateuco con los comentarios de Rashi, se van a encontrar con un comentario antes que está en arameo. La traducción de arameo clásica de la Torá es el Targum Onkelos. ¿Y qué dice sobre la frase que está en Génesis 2.2, que dice, y Hashem descansó en el séptimo día? Él dice, Benach Beyoma Shvia. Benach, no, utiliza el equivalente arameo de Noah para la raíz hebrea Shabbat. Shabbat es igual a Noah. En un sentido espiritual, las aguas de Noé provocaron la satisfacción que debería provocar un Shabbat, que es un día de deleite después de una semana entera de trabajo. La razón de esto, ¿cómo puede ser que el gran diluvio, que vino a destruir a los pecadores de este mundo, a los malhechores, a los delincuentes, se lo ve siempre como algo temible, algo tremendo? Se lo llame aguas que provocan un placer del estilo Shabbat. Si Dios quisiera haber destruido el mundo, realmente si esa era su intención para mandar el diluvio, ¿por qué llegar a tales extremos si Hashem podía haberlo destruido sin dejar rastro, hacerlo con un parpadeo o con un chasquido de dedos? Incluso si sin un diluvio mundial, ¿para qué también, para qué hacer que Noah construya 120 años un arca? ¿Cuál es el sentido de hacerlo pasar por ese sufrimiento, meter a los animales? El trabajo que Noé tuvo que hacer adentro del arca lo dejó rengueando, dice. O sea, hacía escupir sangre, dice Rashi, de lo difícil que era. ¿Por qué? Porque cada animal comía en distintos horarios. Entonces no tenía un momento de descanso, porque los que comían de la noche tenían que atenderlos, los que comían de día tenían que atenderlos, y todo el tiempo tenía que asegurarse que ellos puedan sobrevivir todo ese año que estuvieron en el arca. Más allá de que su familia también. Entonces, era mucho trabajo. ¿Y por qué todo esto se llama, ¿sí? Las aguas de Noaj? Y aparte, ¿por qué lo destruyó el mundo de esta manera tan difícil, tan complicada? Aunque Dios deseaba, sí, es verdad que deseaba aniquilar a lo que son los pecadores de ese momento, que habían invadido la tierra, como dice, estaba llena de jamás. El término jamás se interpreta ahí como una especie de delincuencia que es desagradable, porque era un robo y hurto, pero con violencia. No era por una necesidad real, ¿sí? Eran por la satisfacción de provocar maldad. ¿Sí? Y eligió las aguas de las inundaciones en particular como medio para este fin, y no otra forma de destrucción, porque el agua posee la capacidad de purificar espiritualmente. La corrupción de esa generación había contaminado la propia tierra, como se dice en Génesis 6:13. La tierra está llena de violencia, y entonces Dios destruiría parte de la propia tierra, la tierra misma va a destruir, como dice Rashi y otros comentaristas, al mismo tiempo que eliminaba a los que la habían contaminado. Dios también deseaba purificar el mundo en sí, la naturaleza del mundo. Por lo tanto, eligió el agua que tiene la capacidad de lograr ese cometido. Porque Ezequiel 36:25 dice, yo, Hashem, rociaré sobre vosotros aguas puras y seréis purificados. De todas vuestras contaminaciones y de todos vuestros ídolos os purificaré. En este sentido, entonces las aguas del diluvio eran similares a cuando uno hace un baño ritual, una mikve, se mete todo su cuerpo en un agua purificadora espiritual, que según la ley judía, una mikve debe contener una medida de volumen que se llama CA, 40 CA, 40 CA de agua. Y esta es la razón simbólica por la cual las lluvias del diluvio cayeron durante 40 días y 40 noches. Y la expresión aguas de Noé, que denota satisfacción espiritual, se refiere así no a la destrucción,
sino esta purificación y renovación que la tierra va a experimentar y experimentó tras hacerle este tratamiento. Entonces, la carga de ganarse el sustento también puede ser referida como aguas de Noé. Y ahí nos preguntamos lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo voy a derivar provecho y satisfacción del diluvio constante de pensamientos que me preocupan por las cosas mundanas? No somos agentes totalmente libres mientras necesitamos trabajar por nuestro pan. No somos libres si dice que una persona se siente bien cuando tiene pan en su canasto, cuando tiene dinero en su cuenta, está tranquila. Pero cuando no tiene y tiene que todos los días conseguir el pan, está preocupada. Y si incluso que tengas dinero en tu cuenta, pero si ya hay un pensamiento que te dice, y mirá, te dura 2 o 3 meses, ¿eh? O quizás hasta un año todavía podrías vivir con esos ahorros, pero ya tu mente no está tranquila, porque en algún momento tendrías que hacerte cargo para obtener más. Entonces, muchas personas, y de hecho, vamos a decir la mayoría de las personas de este mundo, si les das a elegir a qué se dedicarían si fuesen libres de buscar el sustento, si no tendrías que, digamos, trabajar para ganarte la vida, entre comillas, que es un término muy, muy vulgar, porque es como si ya estás muerto y tenés que ganarte la vida. Es horrible, pero porque está haciendo una connotación de sentimiento. No es verdad que hay que trabajar para ganarse la vida. Eso es una expresión que se malinterpretó basado en cómo uno se siente, porque está tan preocupado que parece como si estuvieses realmente sin vida y lo único que te daría vida es conseguir eso que está buscando esos recursos. Pero en realidad no es así. Si te dan realmente la opción de elegir qué harías con tu tiempo libre, debería uno, ¿qué debería hacer uno? Y si los que tienen familia dirían, me gustaría pasar más tiempo con mi familia, me gustaría ser libre para viajar, me gustaría ser libre para estudiar Torá, por ejemplo, en el más sano de los casos. Y todos lo harían. Si realmente le das a todos los recursos que necesitan, la mayoría haría su pasión, haría lo que le apasiona, haría lo que le gusta hacer realmente. Y ahí se pondría en evidencia cuál es su verdadera naturaleza y se daría cuenta que toda su vida fue buscar cosas para conseguir lo que desea y no realmente un fin en sí mismo y no le apetecía estar ahí. Por esta razón, la necesidad de trabajar se puede describir como una forma de servidumbre. Obvio que te puede gustar y el trabajo, incluso puede ser que trabajes ya de lo que te gusta, pero eso no quita que es tratar de ganarse el pan es lo que incomoda. No es hacer lo que te gusta, es el hecho de que a fin de cuentas tenés que ganarte el pan. Y si eso no te lo da, vas a terminar buscando algo que sí te lo dé y sacrificando tu pasión y tu libertad. Entonces, mientras tu pasión y tu libertad te dé el pan, estás bien. Eso es pan en el canasto. Entonces, acá aplica a todo el mundo, incluso a los que se sienten dueños y libres. Bueno, están dueños y libres del todo. La servidumbre, como el agua, posee la cualidad de purificar. Para eso nos metieron en este mundo a trabajar. Nuestros sabios enseñan que nuestro patriarca Abraham, cuando se le dio a elegir, a Hashem le dio a elegir en el pacto que hizo con Abraham, ¿qué querés para tus descendientes? ¿La servidumbre o el purgatorio? ¿Qué significa purgatorio? Purgar el alma del pecado. Es decir, ¿cómo querés que purguen tus hijos cuando se porten de una manera no adecuada? ¿Cuál es el medio que querés que ellos logren educarse y purificarse? ¿Esperar hasta el purgatorio del alma, sin cuerpo? ¿O dentro de este cuerpo pasar por la esclavitud como medio para lograr la pureza espiritual? En realidad era parte del plan de Hashem que el alma, una vez que nace en esta vida material, se sometiera a esta purificadora, digamos, servidumbre económica, permitiéndole así alcanzar un nivel de espiritualidad antes inalcanzable. Servidumbre económica no se refiere a la servidumbre, o sea, el requisito de pagar impuestos a una autoridad gubernamental. Porque incluso en la época del rey Salomón, el apogeo de la autonomía y la prosperidad judía, pagaban impuestos muy altos, pero en tiempo del rey Salomón la tierra estaba bendecida y fluía con leche y miel de forma abundante, produciendo una recompensa sobrenatural. Cada uno, aunque tenga que pagar impuestos o sin impuestos, no había necesidad de preocuparse por el sustento de uno. Estaban todos relajados, bajo su higuera, bajo su palmera. Era una época de prosperidad. En cambio, en los tiempos actuales trabajamos y nos agobiamos por nuestro sustento. Y no es fácil, como dice el dicho popular.
Entonces es esta condición la que es el elemento purificador de ganarse la vida. Las muchas aguas que no pueden igualmente, aunque te acosen, no van a pagar el anhelo del alma por Hashem. Esas aguas son las aguas de Noé, no es cualquier agua, no es cualquier preocupación, son las preocupaciones que Dios planificó que tengas, ¿sí? Para que te purifiquen. Y eso es lo que te da la satisfacción espiritual. Entonces esto se debe a que por medio de estas muchas aguas una persona se puede elevar para alcanzar un nivel espiritual más alto de lo que sería imposible de otra manera. Y ahí es donde descubrimos este secreto. ¿Quién nos manda a los desafíos? Te lo manda para que te purifiques, es el mejor medio y más. Abraham eligió la servidumbre, que en esa época fue ir a Egipto y ser esclavos de los egipcios, y eso los purificó muchísimo y se ganaron el mérito de recibir la Torá y ser el pueblo sagrado elegido para servir de sacerdotes, de maestros del mundo, de levitas, de todos los oficios que tenía el pueblo de Israel. Adquirieron ese estatus por la purificación de haber estado esclavos en Egipto. Por eso cuando Dios se presenta en el monte Sinai, en el primer mandamiento les dice, yo soy Dios, no el que creó el mundo, yo soy el que te sacó recién de Egipto. Yo soy el que hice el pacto con Abraham, que y ustedes iban a ir ahí, yo estaba pendiente, que eso era parte del contrato, para su bien. Y ahí ellos iban a poder entender cómo ahora aprovechar la Torá, porque eso es el medio para lograr ese estatus más alto. Si no, estarían en una condición, ¿sí? De ser humano creado, porque si él hubiese dicho, soy el que creó el mundo, ya no se justificaba entonces, si vos sos el que creó el mundo, y de la nada, y de esto la posibilidad de hacer cualquier cosa para nuestro bienestar, ¿por qué no te cuestiono? Porque ¿dónde estabas cuando estábamos en Egipto? No hubiese podido haber un vínculo ahí íntimo. Uno de los vínculos más íntimos que todo el mundo, incluso aunque no sean judíos, una persona no judía para conectarse con Dios también, y un judío obviamente también, una de las meditaciones más fuertes es reflexionar cómo Dios, que es infinito, no necesita nada, está en la eternidad, pudo descender hasta el crisol de hierro, hasta ahí a los campos de exterminio egipcios, para sacar a su pueblo de esa situación decadente, asimilada en la que estaban, y transformarlos en la nación que transformó. Ese es un mecanismo meditativo, obviamente hay que ampliarlo con más detalles, por eso se está toda una noche en Pesaj, en la festividad, recitando y estudiando la Agadá, el relato de la salida de Egipto, porque la idea es poder ver cómo uno se relaciona con Dios de esa manera tan íntima como fue en ese momento. Si uno estuvo, solo pensar, te encontrás en la cárcel en India, en un calabozo con toda gente desconocida que no habla tu idioma. No le tuviste la oportunidad de avisar a tu familia dónde estás. Estás perdido en un calabozo injustamente por algún motivo ahí. No sabes cuándo vas a salir, ni cómo. Y pasa el tiempo. Y acá pasó muchísimos años, formaron familia, hijos, nietos. Y viene alguien y te saca de ahí, te da la libertad. Esa persona que te saca de ahí, que peleó para que vos obtengas la libertad y te liberó más y te rescató, porque en ese momento fue un rescate, no solo un abogado que te pagó la fianza, fue todo un proceso que los judíos veían cómo sus enemigos iban cayendo de a poco y perdiendo su poder y empezaron a sentir que había esperanza y libertad. Es todo un proceso que se estudia toda la noche en Pesaj y todos los días hay que recordar la salida de Egipto, es un recuerdo constante que uno puede hacer para pensar, mira, Dios lo que hizo para sacarte de eso y convertirte en una entidad distinta, capaz de tener vínculo con Él. Y te dio tareas para hacer, una misión y un propósito. Y eso aplica a toda la humanidad también. Por eso es un ejemplo meditativo, si bien en referencia a Egipto y al pueblo de Israel, pero sirve para todo público meditar en eso y hacer de cuenta en el ejemplo personal que alguien te sacó a vos de esa esclavitud. Y la razón de por qué
Estas aguas son el proceso más coherente de todas las opciones que había, purgatorio, esto, lo otro. Cualquier tipo de medio podía usar. Dios, con su creatividad infinita, eligió esta, la servidumbre, la esclavitud del trabajo, a ganarse el pan y a preocuparse para lograrlo. La razón se va a entender primero considerando el estado del alma antes de nacer en este mundo, para saber qué ganamos más después de pasar por esto. Si no entendemos qué teníamos antes, no vamos a entender cuál es la recompensa entonces. Nuestros sabios enseñan que en ese momento, ¿no? Del alma ahí ser unida a Dios, el Talmud, Brajot 17a, dice con referencia al mundo venidero, disfrutaba del resplandor de la presencia divina. Como en todas las enseñanzas de nuestros sabios, cada palabra es elegida cuidadosamente. Cuando dice resplandor de la presencia divina, que eso es lo que disfrutaba el alma, es literal, solo un resplandor, no de la presencia divina total. No era capaz de tener una satisfacción, provecho de la presencia divina. Esto, por ejemplo, de la luz del sol. Uno dice, vamos a tomar sol. Dale, vamos a tomar sol. No tomás sol. Es decir, anda al sol y acercate al sol a ver qué pasa. Entonces no estás tomando sol. Estás derivando provecho de una extensión del sol, un resplandor que proporciona calor, iluminación y muchos otros beneficios, pero no podés decir, como lo decimos, porque no nos damos cuenta del detalle de todo lo que implica ir a tomar sol, y decimos tomar sol como si fuera que agarramos el sol mismo y lo tomamos para nosotros, para que nos dé luz. No, el sol no te da ni luz, ni vitamina, ni calor. El sol te extingue. Si lo que vos tomás del sol son esas propiedades que gracias a la distancia que hay con la Tierra, etcétera, 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 por todas las protecciones que tenemos hasta que llega a nuestra piel y por las protecciones que tenemos que implementar en nuestra piel también, en muchos casos, no llega lo apropiado, lo que nos da así vitalidad, vitamina y calor, etcétera, y otros beneficios que tiene el sol, pero es el resplandor del sol. Entonces, la intención de decir resplandor de la presencia divina es la misma idea, que el alma en el cielo experimenta ciertas revelaciones de la bondad divina y obtiene gran placer de esta bondad espiritual, pero nunca se podía unir con Dios mismo. Siempre tenía que ponerse capaz. Estaba separado por vestimentas que la protegía del Dios mismo. En cambio, al alma se la trae a este mundo, y una persona en este mundo que trabaja todo el día para ganarse su vida y que está acosada por la preocupación y la inquietud que conlleva esa lucha, puede alcanzar un nivel más elevado que el alma antes de venir. Las oraciones que recitamos cada día para los judíos, el Sidur, 3 veces por día se instituyeron una serie de oraciones, están compuestas por los sabios de la Gran Asamblea, quienes fueron inspirados divinamente. Esos son los últimos antes de Moisés, Yoshua, etcétera, se fue pasando de mano en mano hasta los sabios de la Gran Asamblea, quienes fueron los que formularon las oraciones para despertar el amor y el temor a Dios en cada persona que adora a Dios, que le reza a Dios. Y con una persona completamente inmersa en las preocupaciones mundanas y materiales se sienta a orar, debe reflexionar durante el curso de la oración sobre la manera en que Dios renueva constantemente la totalidad de la creación desde la nada absoluta. No es sencillamente pronunciar palabras, es una realidad inmersiva, meterte adentro del arca, vos y todos tus animales internos, todo tu ser impulsivo interno. Y esto, todo tu ser, dicen que la plegaria debería ser que están con tanto esfuerzo y esmero que se te va el alma, se te va el alma y hay que hacer algo para traerte de vuelta. Como cuando uno hace un deporte y llega al extremo y el entrenador te dice, una más y ya está, una más. Esa es la que vale, la que haces hasta el final, pones al límite. Eso es la plegaria en realidad. Entonces hay que hacerlo bien. No solo leyendo el texto,
de memoria, pensando realmente en uno que está diciendo. Obviamente se entiende que en la realidad cotidiana uno lo va haciendo, pero da gotas. Sí, o sea, si somos coherentes y realistas, bien, separate un espacio pequeño. Hoy pensar en este versículo en particular, el resto los pedidos y todo. Estamos hablando del Sidur compuesto por la asamblea, que es largo, digamos, las 3 tefilot por día, pero en general la humanidad, fuera de la institución hacia el pueblo de Israel, una persona agarra, diga, con tus propias palabras, concentración absoluta, meditación. Una meditación no importa el tiempo, importa la calidad. Y a poquito se va construyendo en un año, a largo plazo, que como duró un año el arca, estar ahí adentro, te purifica. ¿Sí? Entonces, en el Midrash, Bereshit Rabá 10:6, el Zohar también, el Morene Bujim también, el Higuereta Kodesh, hay muchos textos, los cito porque para que vean cuántas fuentes los sabios utilizan, aparecen en distintos lugares, son fuentes que son de distintos niveles interpretativos de la Torá. Los sabios no, no dejan, dicen, no hay una sola hoja de hierba que está creciendo en este mundo físico que no tenga una fuerza espiritual que se le asignó la tarea de dirigir individualmente a esa hojita. Eso se llama sumasal. Así como los sabios, cada palabra que ellos eligen y cada letra, antes de tocar la tinta en el papel para dejar su enseñanza, tienen que tener muy claro lo que están haciendo, por eso son gente, es la santidad misma, eso. Lo mismo el mundo. Uno pisa el pasto y pisa un montón de hojitas que tienen su propio masal, su propia fuerza espiritual que la dirige y le dice, crece, crece, y la protege para que crezca. Hay toda una jerarquía de fuerzas espirituales que canalizan la fuerza creativa de Hashem en este mundo. No es factible que una brizna de hierba, por ejemplo, reciba su alimento espiritual, la fuerza vital divina que la hace crecer, directamente de Hashem mismo. Por eso es que es muy importante entender toda la jerarquía, lo que se llama el Seder Ishtalshelut, la Kabbalah explica, porque es muy fácil decir, todo viene de Dios, sí, pero no te sirve para vivir una vida auténtica decir todo viene de Dios. Reducir, todo viene de Dios. Tu mente, mi- hay que ser minimalista en lo material, pero en lo espiritual no puedes ser minimalista. Reducir los conceptos a todo Dios. Porque la Torah no habla de una palabra para definir a Dios, explica, utiliza muchas palabras para poder después sí, volver al uno. Mira cómo Dios hizo un mundo que hay jerarquías espirituales funcionando para él manejarlo. Dios es demasiado grande, por decirlo así, como si fuera el sol mismo. El sol mismo no le da luz a la brizna de hierba. Es muy pequeña para recibir la luz del sol, como nosotros somos muy pequeños, muy poco capaces de poder tomar el sol mismo. Entonces, una brizna de hierba insignificante y pequeña no podría sobrevivir con Dios dándole directamente fuerza. Entonces, un rey cuando implementa su voluntad, que dice yo deseo tal cosa y quiero promulgar tal decreto, ¿a quién se lo dice? A los ministros del gabinete correspondiente a lo que quiera implementar. Estas personas, como funcionarios poderosos que tienen mucha responsabilidad, transmiten esas instrucciones a los subordinados, con un contacto más directo a ellos, y que tengan ellos a su vez un contacto con el asunto en cuestión, y al final el que termina ejecutando el trabajo, el secretario, el administrador, lo que sea, hay muchos pasos antes que, que hubo para darle la orden. No llama directamente el presidente al normalmente, ¿no? Al que está ahí de secretario. Entonces estos también transmiten, los mismos estos tienen sus propios subordinados de nivel inferior y así sucesivamente cada uno. Entonces el deseo del rey, a fin de cuentas, es que su gloria y esplendor se reflejen, ¿no? En el reino. Como resultado que un jardinero riegue una determinada brizna de hierba en alguna provincia lejana. Si ese fuese el decreto,
¿El decreto cuál es? Quiero hacerme conocer, quiero que la ciudad esté más linda, quiero que se note que yo estoy pensando en ellos, que realmente vean que yo quiero su bienestar, construir un nuevo puente, acá un lago, pero a fin de cuentas el que va y lo pone ahí, el chiquitito está haciendo su tarea particular, es todo para lograr la misma idea, el esplendor del rey reflejado en este mundo. Entonces esa brisna de hierba no es un proyecto personal del jardinero, si bien le puede tomar cariño a lo que hizo, tiene un lugar, aunque sea pequeño, en el plan general del rey. La brizna de hierba no debe su sustento al jardinero, ni siquiera a los niveles superiores de los funcionarios que tradujeron la voluntad del rey en instrucciones detalladas, sino le debe la vida al propio rey, obvio que sí. Y aún así, ¿quién puede decir qué motivó al rey a dar su orden para embellecer el reino? ¿Quién motivó al rey? A menos que conozcamos al rey, no podemos saber si aprecia el paisajismo, si desea mejorar la economía a través de este proyecto de obras públicas o si simplemente está tratando de complacer a la reina. Conocer al rey personalmente es lo que realmente vale la pena, pero la humilde brizna de hierba no tiene relación con eso, a pesar de que recibe el sustento, obviamente por orden del rey. Es una persona trabajadora, tiene la oportunidad de dirigir sus pensamientos a lo largo de estas líneas que meditan sobre estas cosas en la plegaria. Y cualquiera que sea su ocupación particular sabe muy bien qué esfuerzo y qué preocupación tiene. Ya sea si el sustento que va a conseguir es escaso o abundante, si una persona en estatus es pobre o es rica, el esfuerzo, la preocupación puede no ser sobre si uno tendrá comida al final del día. La persona rica no se preocupa por eso. Pero incluso los ricos son propensos a preocuparse porque, por asuntos de negocios. Tal persona debe reflexionar durante la oración cómo incluso una brizna de hierba individual y mucho más, él mismo recibe su sustento bajo la dirección expresa de su masal espiritual. Y cómo estos masalot, que es masal en plural, reciben su asignación de fuerza de vida espiritual, según como lo explica la Kabbalah, de un nivel espiritual conocido como los 70 ministros. Y los 70 sarim, estos ministros, lo reciben a su vez de sedimentos de los ofanim, de los ángeles, desechan los desechos de los ángeles, van a estos 70 sarim, que a su vez los desechos de los ángeles Ofaní reciben de los otros ángeles Hayot, y así sucesivamente cada vez más alto hasta que finalmente todos reciben del bendito atributo de la soberanía de Dios, de Malhut, como dice Salmo 145, 13, tu soberanía es la soberanía sobre todos los reinos, Malhut Ha, Malhut Kola Olamin, que la soberanía de Dios, el Malhut de Dios, el reinado de Dios hace que todos los reinos de los niveles espirituales jerárquicos nazcan de la verdadera nada absoluta, pero todo ello incluye el atributo de Malhut. En cada uno de los planos está la soberanía de Hashem. Y todos los niveles inferiores son un resplandor de la presencia divina. Todo esto que hace que sea jerárquico es solo lo que se llama el resplandor de la presencia divina. Es solo la orden del rey, no es el rey personalmente. Uno se nutrió de un rayo, expresión de la piedad de Dios, pero no la esencia de la piedad o el ser de Dios mismo, que es más que piadoso, es más que, ¿sabes? Literalmente infinito, y trasciende completamente la creación del universo. Entonces, en un sentido simple, ninguna de las fuerzas de vida espiritual que fluyen en el universo, ninguno de los sustentos que recibe una persona que trabaja, tiene conexión o relación con la esencia misma de Dios, que por decirlo así abarca el pasado, el presente, el futuro como uno solo y ni siquiera se ve afectado por si el universo entero fue creado o no, no le cambia si creado como dice en las oraciones de la mañana, hay una meditación maravillosa y hay Shimoni, que cita el Talmud de Jerusalén diciendo, tú, Hashem, eras el mismo antes que el mundo fuera creado, tú eres el mismo después que el mundo fuera creado. Pensemos en eso, es terrible. Antes que nosotros existamos, él ya existía, y después que nosotros dejemos de existir, él seguirá existiendo. Entonces, medio como que no le cambia mucho. Pero después de reflexionar sobre todo lo que dijimos, con profunda concentración, el alma se despertará con una cualidad de amor, anhelo por ayer mismo, un amor y anhelo que arde como carbones encendidos, como lo dice el rey Salomón, con el deseo de salir de la oscuridad y el ocultamiento de este mundo físico. Si no te provoca esto un tremendo entusiasmo por querer ver ya a tu amado,
¿sí? Esto es lo que le impide al alma pegarse a la esencia misma de Dios, para poder conocer al Rey personalmente y adherirse al Dios mismo. Esto es lo que tiene que provocar que el alma tenga ganas. ¿Pero qué me mandé a este mundo? Yo vengo a este mundo para ver a Dios mismo, porque antes ya me venías trayendo el resplandor. Y cuando uno medita que todo el resplandor, sí, que hay sigue estando, uno nunca se puede agarrar a la esencia misma y eso te provoca anhelo, un anhelo mucho más profundo que antes. Salmos 73, 25. ¿A quién tengo en los cielos aparte de ti, Hashem? Y aparte de ti no deseo nada en la tierra. La palabra hebrea utilizada para parte de ti significa literalmente contigo. El versículo puede leerse así. ¿A quién tengo en los cielos? No deseo nada que esté contigo, etcétera. No, aparte de ti. No deseo nada que esté contigo. Es decir, el que está rezando está amando a Dios tan fuertemente y solo a Dios tan fuertemente que rechaza cualquier cosa intermedia, no importa cuán espiritualmente sublime sea el intermediario, mientras no sea el mismo Dios a quien tengo en los cielos, no reconozco ningún nivel espiritual, ni siquiera el resplandor de la presencia divina. Sacame de acá la presencia, el resplandor de la presencia divina. No quiero ese atributo de reinado. No quiero a tus ministros, no quiero a tus delegados, cualquier cosa administrativa, que esté contigo, aunque trabajen para ti, estén contigo, pues es sano, es el que, sí, bueno, es el que trabaja con él, está en el equipo de campaña. Mientras no seas tú personalmente, por decirlo así, no lo deseo. Todo el deseo de la persona es estar apegado a Hashem mismo, disolverse literalmente en la esencia del ser mismo. Esto implicaría que la persona dejara de existir como entidad independiente. Y este concepto es referido en el Zohar como ser absorbido en el cuerpo del rey. Este nivel de amor por Hashem se lo denomina también Teshuvah, que normalmente se traduce como arrepentimiento, pero literalmente significa regreso. ¿Por qué? Porque por definición surge del contacto con aquello que está lejos de Hashem y conlleva una potencia extra como resultado, que es una urgencia causada por la realización al contemplar todo esto, de cuán grande es Dios y cuán lejos se está uno de Él. Esto resulta en esta necesidad, por eso esta urgencia de que te urge, ¿no? Abrumadora de huir de esa condición a la máxima velocidad que uno pueda, abandonando completamente cualquier cosa mundana o impía y volver a un estado de unión absoluta con Hashem mismo. Este tipo de amor es lo que se entiende por el término con todas tus fuerzas. Te amaré con todas tus fuerzas, con todas mis fuerzas, digamos. Como en el versículo de Deuteronomio 6:5 que decimos todos los días, los que decimos el Shema, dice, amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No tiene límites esta expresión de amor. Y el hecho paradójico de que la grandeza de Hashem es por lo tanto más apreciada por contraste con la inmersión en las cosas mundanas y materiales puede compararse con la luz, que se aprecia mucho mejor fuera de la oscuridad. Cuando valoramos el impacto de una luz, una gran linterna, una gran antorcha? Cuando hace falta, cuando hay una necesidad, cuando hay oscuridad. La luz es luz, no cambia cuando está rodeada de oscuridad, pero el rayo de una linterna parece muy poco llamativo a la luz del día, pero brilla como un diamante y vale muchísimo más, se lo aprecia más cuando está en la noche. Y de manera similar, Dios creó el universo de esta manera, su luz, por decirlo así, es más aparente en un contexto oscuro, en contraste con lo que no es Dios y lo que no es sagrado. Entonces, con toda esta idea, si realmente la tenemos en mente, estamos ya equipados con esta herramienta filosófica para entender lo que se dijo antes, ahora estamos preparados para contestar. Dios consideró adecuado enviar al alma lejos de su existencia anterior y a este mundo material para que se desarrolle espiritualmente en una medida mucho mayor de lo que hubiera sido posible de otra manera. Disfrutar de las delicias espirituales del cielo no lo haría. Se hubiese quedado ahí, solo se hubiese quedado con el resplandor, solo mediante la exposición a las cosas que no son santas y a la existencia mundana de este mundo físico en general, y más específicamente mediante la confrontación con los propios impulsos materiales, con el alma animal, se puede alcanzar el nivel ilimitado
de amar a Hashem con todas tus fuerzas. Uno tiene la tendencia sagrada y espiritual dentro de uno, y también la tendencia física de que la trae mucho más que la tendencia espiritual, que es el cuerpo tira, lo físico tira, ansía los placeres mundanos, la oscuridad de la que debe brillar la luz se refiere a esas tendencias y apetitos físicos. Y las preocupaciones mundanas son el impulso para que el alma de Hashem, le da la oportunidad al alma de Hashem que se elegue cada vez más alto. No solo los apetitos corporales, características de la persona impulsiva, debe proporcionar un fuerte contraste para que el alma de Hashem esté motivada a huir de ahí, sino que el alma, esta parte del alma física en sí misma, debe estar bajo la influencia de la otra alma, de la parte espiritual. La parte divina debe ser entrenada para utilizar, no para solo con constante pelea y fricción. A ver, bueno, te escucho. ¿Qué es lo que el alma espiritual quiere? Quiere que tu tendencia natural anhele las cosas que anhela, pero no para hacerlas en sí como un fin de actividad material degustativo, sino para un fin, conseguir un sentido espiritual. Y la razón por la que primero uno se siente muy atraído por lo mundano más que cualquier cosa, y sí, es un prerequisito, eso, necesario para que el alma después del rey alcance su verdadero potencial, porque si no tuviese esta fuerza interior de lo físico, es tan fuerte la pasión por las cosas mundanas, se te hace agua en la boca por cosas mundanas muchas veces, el deleite es tan poderoso que es un prerequisito para que el alma del rey llegue a un nivel más alto. Los orígenes espirituales, entonces, de la parte física nuestra, está aludido en Génesis 36-31, que dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara un rey sobre los hijos de Israel. Ese es un estado espiritual conocido como el mundo del caos, el reino del caos, el Olam Tou, el estado de cosas que antes que Dios trajera el presente orden, que se llama el Olam Tikkun, el reino de la rectificación. Porque en el Olam Tou, mundo del caos, hubo un Shevirat Kelim, ruptura de los vasos, de las entidades, de los recipientes, no pudieron permanecer intactos, los vasos se rompieron. Y el mundo del Tikkun vino a reparar eso. Entonces, el Amatou, que era el origen de esas luces tan amplias y desorbitantes, cayeron muy bajo, cayeron. Y todo lo que es bajo y apetitos corporales y cosas brutas y vulgares, resulta que vino un origen súper alto, que no soportó, no tuvo un recipiente adecuado. El mundo del Tikkun, el del orden, viene a corregir esa caída. ¿Qué pasó con estos reyes de Dom? Morían, se los menciona y iba muriendo uno a uno. Cada rey reinará, moría. Reinó, murió, porque no soportaba el recipiente. Pero es superior al alma espiritual, porque reinaron antes que reinara un rey sobre los hijos de Israel. Y esa es la razón por la cual en la forma terrenal, el alma que vamos a llamar animal, ponele, las preocupaciones mundanas tienen la capacidad de abrumar a una persona tanto, Dios libre, y por eso tienen tanta fuerza para traerte y hacerte caer, deprimirte, tirarte abajo, entristecerte, o te puede pasar, Dios libre, una enfermedad, dolores en el cuerpo por todas las preocupaciones, ansiedades que uno tiene. ¿Por qué tiene tanta fuerza? ¿Y por qué también comemos animales, vegetales, minerales si es algo inferior al ser humano? Si necesitamos de la vitalidad de ellos para existir es porque son muy elevados. Ellos no comen hombres. Los animales bueno, no comen hombres, las plantas no comen hombres, los minerales no comen hombres, en realidad no es digamos, no es su fuente de alimentación, porque no lo necesitan al hombre para vivir. Nosotros necesitamos más de ellos, porque la fuente espiritual de las cosas que son aparentemente más bajas, incluso nuestros instintos animales que son aparentemente más bajas,
son en raíz más elevadas, porque vienen del mundo de Tou. Entonces, estas poderosas capacidades espirituales deben ser aprovechadas para que a través de ellas sea catapultada el alma espiritual, el alma divina, a las alturas. Y eso es lo que se llama Teshuvá, porque es como un retorno. Hiciste efecto rebote, pegaste el salto, como tocaste lo más bajo y no hay a dónde más bajo ir. Hay muy alto a donde subir ahora. Entonces, cuando una persona está inmersa en las abrumadoras aguas de las preocupaciones mundanas y lucha para ganarse el sustento, esa inmersión hace que la persona ame a Dios en la medida descrita antes, con toda tu fuerza, que se te quiera ir el alma, que quieras salir de ahí, no soportes más, que era solo un mundo del infinito. Y esto, no solo que el alma se eleva con este logro, sino que también el alma animal instintiva se eleva junto a él, porque en contraste con la caída que había experimentado antes, que reinó y murió, ahora que se restauró al lugar adecuado por el cual cayó, a través de la ruptura de su deseo de materialismo y la sustitución del deseo de espiritualidad, es cambiar un deseo por otro, es cambiar un placer por otro, no es sacarte el placer, volverte un frío, asceta, monje enclaustrado. No, en la Torá es adentro de este mundo que se experimenta lo espiritual. Y por eso hay que meter las manos en el barro, en los deseos físicos, estar ahí, casarse, tener relación, hijos, criarlos, ganar dinero para comprarles su bicicleta, para educarlos, en todo, etcétera. Todo, uno todo el tiempo está tocando materialidad, no te escapás, no huís. La huida es adentro de uno en el deseo, pero no las deseas esas cosas. Si te dan la libertad de elegir, no desearía esto por naturaleza. Entonces, mientras, bueno, no hay otra opción, lo tengo que hacer, pero yo, ese no es mi verdadero lugar. Esa fricción provoca que el deseo se enfoque en lo espiritual y resucita a los muertos. Eso resucita a tu muerto. Estabas perdido en la materia, perdido en la preocupación y el querer volver a Shem y desear y anhelarlo y desgustar y hacerte agua a la boca en esto, la agua de Noah, te da esa ventaja de lograr lidiar exitosamente con las tentaciones de este mundo físico. La Mishnah de Pirkei Avot 4:17 dice que un momento de teshuvá y buenas acciones en este mundo es superior a toda la vida del mundo venidero. ¿Qué mundo venidero se está refiriendo? Al que no hay lucha y elevación de cosas materiales, a ese mundo venidero, ahí donde solo había resplandor de la presencia divina, vale mucho más la teshuvá y las buenas acciones en este mundo. Entonces ahora también podemos apreciar por qué las muchas aguas no podrían apagar el amor, como vimos la frase inicial, cuyas aguas simbolizan la inundación potencialmente abrumadora de las preocupaciones económicas que se llaman las aguas de Noé, que su connotación es la satisfacción espiritual, naija de ruja, el espíritu satisfecho espiritualmente cuando uno se mantiene a flote, rehusando hundirse y en su lugar elevándose por encima de los desafíos mundanos y económicos. Cuando esos mismos desafíos fueron los que estimularon que uno tenga un insaciable anhelo de nada más que Hashem mismo. Entonces esas mismas aguas de lucha material son las que lo elevan a uno y lo llevan al nivel más alto. Esto es similar a la forma en que un barco, un arca, flota sobre la superficie de las aguas, no importa cuán profundo sea. Una parte del barco está dentro y utiliza la fuerza del agua para elevarse a las alturas. Por eso el arca se elevó por encima hasta de las alturas de las montañas. Usaba el agua de propulsor para elevarse, no para hundirse. Entonces todo lo anterior se expresa en el hecho que la palabra arca, teibá, es la misma que significa palabra. Como dijimos antes, es la concentración de las palabras de la oración y la interiorización de su mensaje, principalmente, que todo el sustento de uno se canaliza a través de varios intermediarios espirituales, pero que a fin de cuentas todo eso es insignificante si lo lleva frente a Shem mismo, lo que lleva a uno a elevarse por encima de las abrumadoras aguas de las preocupaciones económicas y salir a flote a la superficie. Por eso en el umbral de inundar el mundo con el poderoso diluvio, Dios le dijo a Noé en Génesis 7:1, tú y toda tu casa deben entrar en el arca Teibá. Todos entren al arca. Esto era simbólico de un consejo que significa así más abstracto, ante qué hacer ante la inundación de preocupaciones sobre el sustento de uno. Entra a las palabras de la plegaria
que tiene la capacidad de mantenerte a flote y elevarte por encima de las aguas crecientes. Y esto de gran consuelo para aquellos que trabajamos cotidianamente en tratar de obtener los recursos, porque es para obtener recursos sanos y alimentar a la familia de uno y mantener el cuerpo de uno intacto en este mundo y poder cumplir los preceptos de Dios que también tienen su precio. Estas personas a menudo, y todos a menudo, cometemos el error de suponer que nuestras plegarias quizás no pueden alcanzar el mismo nivel de pureza espiritual que las de los rabinos, los que se dedican todo el día a perseguir, ¿qué? Objetivos espirituales. Están metidos en alguna misión institucional. Y lo cierto es lo contrario. No son más porque están ahí. Son precisamente las plegarias de una persona que trabaja, las que se involucran en el mundo, las que constituyen esa luz que brilla de la oscuridad para la que Dios creó el mundo. Y por eso es que la palabra Noah se relaciona con la palabra Shabbat, porque ambas tienen esa connotación de descanso satisfecho del trabajo que uno hace. La satisfacción espiritual de Noah es la que se obtiene en Shabbat, porque en el séptimo día, dice en Génesis, que descansó de toda su labor, la elevación que viene a través de esta plegaria dentro del contexto del trabajo resulta en una satisfacción espiritual del Shabbat. Es como un pequeño Shabbat en la semana. Las oraciones de cada día son como un Shabbat. Ahora, cuando termine la época de exilio, un tiempo que es eternamente Shabbat, se lo llama así, la época del Mashiach total, cuando ya esté culminada, hay un nivel de amor a Dios que supera ese nivel alcanzado a través de la plegaria con todas tus fuerzas que venimos hablando. Y a ese nivel es el que el Shira Shirim, el cantar de los cantares, dice en el 2.6, y su mano derecha me abraza. Ahí ya no va a ser necesario luchar por ganarse la vida para lograr ese amor a Dios, y eso es lo que significa. Yo, Hashem, he jurado no volver a traer más las aguas de Noé, porque si no, las aguas de Noé están buenísimas, te sirve un montón hoy en día, pero he juro no volverlas a traer más. El objetivo es no tener que pasar por estos conflictos y utilizar el momento de plegaria para derivar provecho espiritual y impulsarse cada vez más alto. Y ahí es donde todo esto son palabras del Alter Rebbe, el primer Rebbe de la secuencia de 7 Rebbes de últimos descendientes del rey David. Imagínense cómo este conocimiento en esa época no es lo mismo que en nuestra época. En nuestra época el séptimo Rebbe dijo que hoy en día está todo a un clic de distancia. ¿Cuál es el esfuerzo de superficial? El esfuerzo es superficial, conseguir trabajo y ganar sustento puede ser, no digo que todos, pero está accesible hoy en día con la tecnología, etcétera, que sea solo el esfuerzo de tus manos lo que se involucren en conseguir sustento. Y entonces se puede afrontar el diluvio, las preocupaciones y ocupaciones mundanas mucho más fácil. Con un clic pedís comida, con un clic que quizás activás una publicidad que te trabaja sola y te vende tus productos, y no te estar todo el día en el negocio. Hay muchos ejemplos de cómo funciona cada vez más y más. La tecnología y las cosas, los recursos se están facilitando mucho para que la Tierra a qué se dedique entonces si ya no vamos a tener que esforzarnos y preocuparnos, nos va a quedar mucha energía sin usar porque todo lo que se va a dedicar la persona es a explorar sus capacidades internas, esenciales para conocer a Dios nada más. Estar tranquilo estudiando Torah y conocer a Dios. Y ahora podemos apreciar las últimas palabras del Rebbe sobre esta sección de Noah. Que Noah, cuando llega la semana Noah y se estudia sobre su historia y esto del diluvio, ahora hay que hacer un balance justo, un balance de cómo fue nuestro año actual, que acaba de empezar. Porque acaba de empezar, es un mes después de que empieza el año. Examinar qué hicimos hasta ahora en el nuevo año. ¿Y para qué? Para agarrar toda la fuerza nueva de la renovación del año nuevo y trascender nuestro mundo material. Eso es la teshuvá última, máxima. Regresa, oh Israel, a Hashem, tu Dios.
cuando dice Hashem tu Dios, porque parece redundante, por eso en hebreo hay que entender las palabras, Abayá Eloqueja. Llegar hasta el nivel donde Abayá, que es el nivel de Hashem que trasciende la materia el ámbito limitado de este mundo, se vuelva tú Eloqueja, funcionen con tu fuerza y tu vitalidad, funcionen dentro de los parámetros del mundo. Y ahí el Rebe, cómo culmina su texto. Es la última vez que habló, porque después tuvo un tema en el cerebro que perdió el habla. Entonces, la última vez que habló de Noah, ¿no? Habló después, hasta que perdió el habla. Él dijo 7 veces la palabra, la expresión Abayá, Elohim. Abayá, Elohim. Hashem es Dios, Hashem es Dios. 7 veces que se dice eso también al final del servicio de Yom Kippur, del Día del Perdón en las sinagogas. Se grita con toda la fuerza. El Abayá, el nivel que trasciende la limitación, está dentro de los parámetros de este mundo, es accesible a nuestro mundo. Y ese es el nivel de Teshuvá. El Teshuvá es cuando afecta a las acciones de uno. Si no te afecta a tu mundo, creer en Dios y estar conectado con Dios, pero para que te deje en la nube y no reacciones ante lo cotidiano, no sirve. Entonces, el tema de las relaciones interpersonales es parte de toda esta idea, cuando además de reconectarse con su fuente, uno resuelve conducirse de una manera adecuada a partir de ahora hacia el futuro, corrige el error que cometió, como el ladrón que la Torá dice, ¿qué tiene que hacer un ladrón? Devolver lo que robó. A veces hasta pagar una indemnización de acuerdo a qué le hizo perder aparte de lo que le robó. Pero esa es la idea. Si uno dejó de hacer algo o hizo algo que cometió un error, volver, eso es teshuvá. Reconciliarse con su semejante, generarle sentimientos positivos. Entonces, en términos de relaciones interpersonales, es una forma de canalizar y poner en práctica todo esto, de recibir invitados, asistir a otros que pasan un tiempo difícil. Y eso es una manera de hacer un balance en el alma de la conducta personal para ver en qué medida uno logró capitalizar todo esto. Hasta la etapa de meditación primera, pero acá ya le damos hasta el final, hasta qué debería resultar de toda esta meditación, de todo esto que estuvimos estudiando. Este, Uno tratar de ver las debilidades y fallas en uno, no en los demás. Y eso corregirlo rápidamente para participar en actividades positivas que aumenten energía y alegría al mundo. Porque la realidad es que un poco de luz desplaza mucha oscuridad. Y cuando todos los factores negativos sean anulados, empiezan por esto. Ya son anulados. Cuando uno enciende su luz y después más luz. Entonces el desarrollo y crecimiento personal lo eleva a una oportunidad de un desarrollo y crecimiento en otra persona. Contagiar a otro de lo mismo. Entonces los sentimientos personales no se centran en la amargura y el dolor, porque esto quizás de hacer mucho balance interior, te deprime por todos los fallos y deficiencias que ves. Entonces automáticamente hay que salir de ahí, ver que los problemas, si hay problemas, corregirlo. ¿Qué problema hay? Corregirlo. Está a un clic de distancia corregir un problema. Paga un tratamiento, paga un curso de Torá que te corrija, que te muestra. No es tan difícil hoy en día. Y la persona que dedica ese esfuerzo, ese proceso para ascender hacia arriba, y eso te eleva completamente como el arca, te eleva completamente en la situación que te encontrabas decadente, y empezás a compartir esto, con mucho va a mejorar la relación interpersonal con los demás, habiendo cambiado uno mismo. Y genera una satisfacción, como el Shabbat, que en el Shabbat, en el contexto del Shabbat, ¿qué se hace? Se invita gente, se come juntos, se miran a la cara, charlan, todo eso. ¿Cómo cambió la atmósfera? De repente, día de semana no se habla tanto con el celular, no se invitan nadie al otro, no hay tiempo, de repente todo hay tiempo para charlar, tiempo para amistades, etcétera. Esa atmósfera de Shabbat, fraternal, es lo que uno puede conseguir
cotidianamente, con alegría, saber que estamos en un tiempo clave donde todas las cosas de años y años, miles de años que se fueron refinando, ya están servidas en la mesa, son resultado de mucho esfuerzo ante muchas generaciones, y eso que uno tiene que hacer es algo que ya entrar ahí, ¿cómo es? Ponerse al día. Sí, viste, cuando llega a estar en una fiesta, bueno, che, mirá que ya llevamos 4 copas tomando, comimos 3 platos, ya, ponete al día. No hay tiempo que perder, ya la fiesta está terminando, agarrá lo que sea y activa. Usá cualquier recurso que tengas a disposición, limpio, honesto, sano, obviamente de Torah, etcétera, para ponerte al día y en sintonía con esto. Y así cada uno, si se enfoca en qué cosa deficiente tiene que ser corregida, ya no necesita que venga otro y le diga a uno lo que tiene que hacer, ni uno vea en otro los defectos. Cada uno se concentra en uno, pero no para ser egoísta, sino porque queremos ponernos al día en la fiesta. Que no, déjame tomarlo 2, 3 copitas, ya estoy y bailo con todos. Es esto, en aras de bailar todos juntos, en aras de juntos disfrutar este momento tan especial, ¿sí? Final de fiesta, y ya vivir la redención todos juntos en paz y armonía. Amén.